montaña del Purgatorio, que vamos a visitar la próxima vez porque corresponde a la segunda cántica. En torno a la Tierra giran todas las esferas con los diferentes cielos, y en los cielos se encuentran los planetas, que son los que se conocen hasta ese momento, ¿no es cierto? Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y después el cielo de las estrellas fijas. Finalmente, el primer móvil para poder configurar los 9 cielos, y por encima de todo esto, tenemos que imaginarnos esto en tercera dimensión, hay un enorme anfiteatro que se llama la Cándida Rosa. Ahí donde se encuentran los beatos, es decir, aquellos que ya han traspasado todas las etapas y pueden disfrutar de la contemplación eterna de Dios. Se le llama también la Cándida Rosa por la forma que tiene. Hasta ahí va a llegar Dante, naturalmente la tercera cántica, que es la del paraíso. Partimos en la selva oscura, Dante estaba perdido ahí toda una noche, logró salir y se encontró con 3 fieras, una lonza, un león y una lupa, o sea, una loba, que representan los grandes pecados. Yo personalmente acogí una indicación que hizo Giovanni Boccaccio en su vida de Dante, y también en su comentario, porque él llegó a comentar hasta el canto 17 del infierno, inaugurando eso que ahora se llama lectura dantis, es decir, la lectura pública de un canto con toda su explicación y todo su comentario, todo su análisis. Él señala que Dante empezó a escribir la Divina Comedia mientras estaba en Firenze, luego tuvo que irse de la ciudad porque fue condenado en contumacia, y no pudo regresar nunca a su querida ciudad. Estamos hablando del año 1302. Más tarde, cuando Dante estaba en la corte de los Malaspina, en Lunigiana, un amigo suyo, Dino Frescobaldi, que era una persona que pertenecía al partido vencedor y que por lo tanto no tuvo problemas para quedarse en la ciudad, encontró estos 7 primeros cantos, lo habría encontrado realmente la esposa de Dante, se los entregó y él los hizo llegar al señor de Malaspina para que él a su vez convenciera a Dante que siguiera escribiendo el poema. Por lo tanto, lo habría retomado bastantes años más tarde. Muchos no están de acuerdo, muchos dicen que es una invención de Boccaccio, que era tan buen narrador que también inventó esto. Yo no creo, yo creo que efectivamente es así. Y justamente mi primer librito de la traducción que estoy preparando hace muchísimos años sobre la Comedia de Dante se va a concentrar en los primeros 7 cantos, porque esos primeros 7 cantos para mí son señeros de lo que Dante quería hacer y que después realmente hizo cuando resolvió retomar la temática. Por lo tanto, estoy diciendo todo esto porque Dante sigue digamos, de las 3 fieras lo salva Virgilio, que le dice que es necesario que tenga otro viaje porque no va a poder llegar hasta la colina iluminada por el sol que representa la gracia divina, y que va a tener que acompañarlo por un viaje que va a incluir el infierno, el purgatorio y el paraíso. La verdad es que Dante no es tan explícito al respecto. Pareciera ser que él había pensado en escribir solamente una obra de 10 cantos, y que por lo tanto, pasado el infierno, después de algunos momentos de purificación, habría llegado hasta Beatrice. Beatrice, la donna que él había amado, ¿no es cierto?, y que había prometido en la Vita Nova que no volvería a cantarla hasta no decir de ella lo que de ninguna otra mujer había sido dicho jamás. Por lo tanto, aquí tenemos una hermosa imagen de Gustavo Doré, Lo giorno se ne andava, en el cual quiere decir que el día se estaba yendo, el aria bruna toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro, y entonces el aire oscuro estaba quitando a los animales que están en la tierra de sus fatigas, de sus esfuerzos del día, de su cansancio. Ahí es cuando Dante expresa su
perplejidad por este viaje, dice que él no está preparado para hacerlo, pero Virgilio lo tranquiliza diciendo que él, que estaba en el limbo, del cual vamos a ver de inmediato algunas imágenes, el limbo está en el infierno, pero no hay ningún tipo de pena. Son personas que se distinguieron en la antigüedad por su actividad política, por su actividad cultural y sobre todo porque desarrollaron las virtudes cardinales, esas que señalaba Platón en la República. Pero no tuvieron la gracia divina, no tuvieron la fe, y por lo tanto no tienen la puerta que les permite entrar al reino de los cielos. No hay ahí ninguna pena, ¿ya? Pero simplemente esta sensación eterna de Dios que no se puede alcanzar. Muchos han discutido esta posición, algunos han buscado alguna solución al respecto. Yo por ahora no sigo en el tema porque si no avanzamos muy poco. Cada verso da para una conferencia completa. Esa es la razón también por la cual me he demorado tanto en la traducción, porque la traducción la tengo lista, si lo que no está listo son las notas, ¿ya? Que incluso están entrelazadas unas con otras. Virgilio dice que se le apareció una hermosa mujer que brillaban sus ojos como las estrellas y que le dijo: "Io son Beatrice che ti faccio andare". Y le explica que mientras Dante estaba perdido en la selva y después cuando logró salir y las fieras no le permitían llegar hasta la colina, una mujer en el cielo, que tenemos que entender que es la mismísima Virgen María, lo ve perdido y recurre a Santa Lucía. ¿Por qué a Santa Lucía? Porque es la patrona de los ciegos y, según Dante mismo cuenta en otra obra que se llama El Convivio, él pasó por un periodo en que estaba perdiendo la vista y por lo tanto invocó a Santa Lucía y sanó de la vista. Entonces él es de alguna manera un feligrés de Santa Lucía. Y Santa Lucía o Santa Lucia, que da todavía más la idea de la luz, la luce, recurre a Beatriz, porque ambas están sentadas, esto lo vamos a saber mucho más adelante, están sentadas en este enorme anfiteatro que es la Cándida Rosa del Empirio. Le dice justamente a Beatrice: tu amigo está perdido, acaba de salir de la selva, no sabe qué hacer. ¿Tú no vas a actuar al respecto? Entonces baja hasta el limbo Beatrice y le pide a Virgilio que se haga cargo. Ahí tienen ustedes en este esquema, que ya se ve mucho mejor, cómo Dante organiza el infierno. Es decir, por un lado tenemos la selva oscura, al otro lado está Jerusalén, que se supone que está en las antípodas del infierno propiamente tal, y sobre todo del purgatorio, por lo tanto habría que correrlo un poquitito más a la izquierda en realidad. Y la puerta del infierno aparece acá en un costado. Esto también es muy discutible porque Dante no dice dónde está la puerta. Y probablemente no lo dice porque nunca lo había pensado cuando había empezado a escribir la obra, ¿ya? Pero luego vendrán los diferentes círculos, que en total van a ser 10. Y originalmente parece que estos 10 iban a ser divididos de otra forma, ¿ya? Porque en los primeros círculos están los pecados capitales, según la clasificación de San Gregorio Magno. Y después de llegar a la Città di Dite, es donde se produce un cambio y se reestructura el ordenamiento moral del infierno. Ahí tenemos primero el sector de los Iñavi, es decir, de aquellos que nunca se comprometieron con nada. Después viene el río Aqueronte, o sea, es un anti-infierno el sector donde están los Iñavi. Ahora lo vamos a ver. Después tenemos el Aqueronte, y que es el río infernal, donde está el barquero Caronte. Luego viene el limbo, que como les dije, es de estos espíritus magnos que no hicieron el mal y por lo tanto no tienen un castigo. Luego los lujuriosos, los golosos, los avaros y los pródigos, los iracundos y los asidiosos o perezosos.
dando paso luego a un pantano, que es el pantano de la Stige, que al atravesarlo se llegan hasta las murallas de una enorme ciudad, la ciudad de Ditis. Ditis es el nombre que los romanos daban al soberano del infierno, recordándoles que la idea de infierno, que en griego era el Hades, no es un lugar de penas, sino que es un lugar subterráneo donde se encuentran los muertos, ¿ya? Y por lo tanto, hay algunas obras literarias que narran este evento, y la más importante, sin duda, la Eneida, escrita precisamente por Virgilio, que narra cómo Eneas debe viajar al Hades, y ahí se va a encontrar con su padre, Anquises, ¿ya? Para preguntarle cuál va a ser su futuro, ¿no? Y ahí se sabrá entonces que Eneas está destinado a fundar una ciudad que va a dar origen después, más tarde, a través de sus descendientes, a Roma. Ahora, esto para entendernos nada más, ahí con las murallas de la ciudad de Ditis, generalmente se dice que se termina el alto infierno y va a empezar el bajo infierno, que habría sido programado por Dante en un segundo momento, como ya les señalé. Ahora, hay dos formas de enfrentar el relato de la Divina Comedia. Uno es ir descubriendo con los alumnos, con los discípulos, todos los eventos a la medida que se van produciendo. Y la otra es partir del hecho que ya sabemos todo y por lo tanto estamos tratando de ordenar el material. Yo tengo que recurrir al segundo expediente, porque el primero, que es el que me gusta, implica tener muchas sesiones de encuentro con mucha participación inmediata de los alumnos, que van preguntando y se van enterando al mismo tiempo que vamos avanzando de cómo está hecho este mundo de la ultratumba, en este caso el infierno, después el purgatorio y después el paraíso. Pero aquí yo les muestro de inmediato el esquema, que es este esquema al cual se llega después de haber estudiado muchísimo la Divina Comedia y de haber establecido exactamente cuáles son todos los espacios que está ocupando. Lo importante es que se trata de 9. El número 9 es fundamental. Ya les dije yo, 9 cielos en el caso del paraíso. En el purgatorio tenemos un antipurgatorio, después tenemos las 7 cornisas del purgatorio, y después viene el paraíso terrestre. Por lo tanto, 1 más 7 más 1, 9. De nuevo tenemos el número que es el cuadrado del 3, ¿no? Que es el número base de toda la obra. Se supone que aquí Dante y Virgilio están frente a la puerta del infierno, donde se lee digamos, unas palabras que son bastante terrificantes. Por mí se va en la ciudad doliente, por mí se va en el eterno dolor, por mí se va entre la perdida gente. Justicia movió a mi alto hacedor, me hizo la divina potestad, la suma sapienza y el primer amor. Antes de mí no fueron cosas creadas sino eternas, y yo eternamente duro. Dejad toda esperanza vos que entráis. Lasciate ogni speranza voi que entrate, ¿no? Esta epígrafe que está colocada sobre la puerta del infierno es rotunda, es decir, es como si la puerta hablara, lo que recuerda epígrafes de edificios medievales, y está advirtiendo que aquel que entra por ahí no podrá salir nunca jamás, y que se va a el eterno dolor, se va a la ciudad doliente que algunos interpretan como solamente la ciudad de Ditis, otros como todo el infierno. Ahora bien, aquí se alude también a la Santísima Trinidad, porque mosse il mio alto fattore, movió a mi alto hacedor. ¿Quién es? Bueno, evidentemente Dios, el supremo hacedor. Y luego explicando que la divina potestad es la potencia del Padre, la suma sapiencia es el Hijo y el primer amor es el Espíritu Santo. Entre paréntesis, también las 3 mujeres
protegen a Dante representan algo, representan la gracia. Pero, ¿de qué forma? Bueno, en primer lugar, la Virgen es la gracia preveniente o la misericordia. Luego, Lucia es la gracia iluminante. Y Beatrice es la gracia cooperante, y para ser más exacto, la teología, que es la gracia que coopera justamente para el entendimiento de Dios. Al llegar dentro del infierno, les pido a todos aquellos que están tomando notas, por favor, que las reserven para el final de mi exposición. Estoy preparado o dispuesto por lo menos a responder a todas las consultas que me quieran hacer. Caronte es un personaje típicamente mitológico, pero antes de llegar hasta el río Aqueronte, donde aparece Caronte, está justamente ese antiinfierno al que yo hacía referencia. Es decir, ahí están los Iñavi, que podríamos calificar como los negligentes. Es decir, aquellos que nunca tomaron partido por nada. Ahora están obligados a correr detrás de un estandarte que se mueve eternamente, correr por un terreno lleno de barro, lleno de bichos asquerosos, de gusanos, ¿no es cierto?, de insectos, y además hay insectos que vuelan y que los están punceteando constantemente, ¿ya? Y ahí empezamos a entender una ley que es la ley del contrapaso. Es decir, tanto en el infierno como en el purgatorio, va a haber siempre una pena o digamos, una posibilidad de redención que tiene que ver directamente con el pecado que se cometió. En este caso, los negligentes, los iñavi, son, o sea, los que no se movieron por nada, quiere decir eso, son personas que justamente no tomaron partido, ni por una cosa ni por la otra, y ahora están obligados a moverse eternamente. Ahí Dante dice que ve la imagen de colui que fece per viltà il gran rifiuto, o sea, ve a aquel que por vileza hizo el gran rechazo. Esa es una acusación que le han colgado al Papa Celestino V. Y digo esto porque yo ya he publicado, tanto en italiano como en castellano, un artículo en el cual creo demostrar que, en cambio, el personaje alude a Poncio Pilato. Pero por alguna razón Dante no quiere dar un nombre. Eso es también muy indicador de ese primer momento de la escritura, en que Dante no siempre es explícito con respecto a los personajes, pero más adelante sí lo va a hacer, ¿no? Y muy directamente, al punto que va a poner papas ahí en el infierno, o en el purgatorio también, ¿no es cierto? Va a nombrar directamente a personajes que él conoció, ¿no? Y que naturalmente los que leyeron en ese tiempo la Divina Comedia, veían a personas que estaban todavía en la memoria, frescas en la memoria, porque habían fallecido hacía muy poco. Caronte le dice a Dante, le grita a Dante que se aleje porque él está vivo y no puede atravesar el Aqueronte, pero con el remo golpea a todas las almas que se siguen acumulando, a todos estos espíritus, a estas sombras, como las llama Dante, que están junto al río, para obligarlas a atravesar. Dante no va a poder atravesar porque está en carne y hueso, pero cae como hombre al que toma el sueño y por lo tanto va a despertar al otro lado. No se sabe cómo, Dante no lo explica y ya no lo explicó nunca más, y por lo tanto muchos comentaristas y yo estoy de acuerdo en que mejor no darle más vuelta al asunto. La mayoría habla de una muerte mística que sería necesaria para poder ingresar en el otro mundo. Ya aquí estamos en el limbo, estamos aquí con estas almas, con estas sombras que no sufren ninguna pena, pero que tampoco desarrollan ninguna actividad en particular, y Dante se encuentra nada menos que con los grandes poetas. Así como Virgilio estaba ahí en el limbo hasta que la vino a buscar Beatrice, Dante se encuentra con Homero, con Horacio, con Lucano, con Ovidio, ¿no es cierto? Y también está el mismo Virgilio, que son los grandes poetas y los grandes 5 poetas, y él entonces dice,
e sesto fui fra cotanto senno. Y yo fui el sexto entre tanta inteligencia, ¿no? Una expresión un poco soberbia y pedante de parte de Dante, que también la han querido interpretar de otra forma, pero ahí está. Luego, Dante con Virgilio, dejando este sector del limbo, donde todavía hay una cierta luminosidad, entran en un sector donde ya la oscuridad predomina. Y se encuentran con Minos. Minos es este rey que era juez y por lo tanto aquí es un monstruo que tiene una cola, que ustedes ven que tiene en la mano, y cuando llegan las almas condenadas, mueve la cola tantas veces como corresponde al círculo donde tiene que ir el alma que está condenada. Esta norma no siempre la respeta Dante, ¿ya? Es decir, más adelante se va a referir a algunos que cayeron directamente en el lugar donde iban y no pasaron por Minos. Puede que haya sido un descuido de parte de él, puede que haya cambiado de idea, tampoco lo vamos a saber. Pero tenemos que tener en cuenta que Dante supo mantener una coherencia de lo que estaba escribiendo por tantísimo tiempo. Porque si empezó a escribir esto el año 1300 y lo terminó en 1321, en 20 años cambian muchas cosas. Sin embargo, en esos 14.233 versos, él trata de ser lo más coherente posible. Y es más, comentaristas y lectores le exigimos que sea coherente. Tanto así que su viaje parece tremendamente real y por lo tanto que figure algo ficticio no es concebible. Lo que ven ahí es el dibujo, desgraciadamente en muy malas condiciones, hecho por Botticelli para describir el infierno. Esto está en un códice, incluso un códice que fue desmembrado, porque hay una parte que está en Londres, una parte que está en el Vaticano, de la cual se hizo una exposición también, se han tomado fotos, pero en todo caso tratándose de una imagen más o menos pequeña y muy desgastada, porque Botticelli, ustedes saben, el del siglo XV, nos da una idea más o menos somera de cómo se da este anfiteatro gigantesco que se va ensanchando hacia arriba, se va estrechando hacia abajo, hasta que rematan el Lucífero, el Lucifer, que está en el medio de un lago helado, que es el lago del Cochito, ¿ya? O Cosito, si ustedes prefieren con C, es Cochito en italiano. Esa, digamos, condición que tiene el infierno hace que en la medida que vamos bajando, va aumentando la gravedad del pecado y por lo tanto también va aumentando la pena. El segundo círculo corresponde a los lujuriosos, que son llevados por una bufera infernal, o sea, por una tormenta de aire, de viento, que mueve todas las almas y que hace que Dante en un cierto momento vea a una pareja que es llevada por el viento, que van juntos, y Dante quiere hablar con ellos. Se trata de Francesca da Rimini y su amante Paolo Malatesta, que fueron asesinados por el hermano de Paolo, Gianciotto Malatesta. Ahora, realmente esta secuencia es una historia sumamente conocida, es decir, la historia de Francesca da Rimini ha llegado hasta nosotros debido a la Divina Comedia, a la comedia, a lo escrito por Dante. Y yo me voy a permitir nada más que de leer 9 versos en italiano para que ustedes aprecien la musicalidad de la poesía de Dante, sobre todo en este caso. Cuando Francesca explica por qué razón están ahí en el infierno su amante y ella, por qué razón murieron de forma violenta, por qué fueron asesinados. Amor che al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor n'offende. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona.
Amor conduce noi ad una morte. Cain attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Es decir, traduzco. Esta es mi traducción, naturalmente, cuando dice que amor, en primer lugar, amor que rápido se aferra al corazón gentil. Esta es una máxima de la doctrina poética del Deutsches Stil Novo. Es decir, para que el amor encuentre su lugar de origen, encuentre el refugio que le corresponde, el corazón tiene que ser un corazón noble, un corazón gentil. Esto lo expresó en particular Guido Guinizelli en una poesía que es considerada como el manifiesto del Deutsches Stil Novo, que la poesía, el primer verso dice: al cor gentil reimpara sempre amore. O sea, en el corazón gentil siempre repara, siempre descansa el amor. Y Dante, en la Vita Nova, escribe otra poesía que comienza: amor e il cor gentil sono una cosa. Es decir, tanto el amor como el corazón gentil son una sola cosa. El siguiente verso, entonces, va a decir: ese amor, ¿no?, que rápido se aferra al corazón, tomó a este de la bella persona que me fue quitada, y el modo de esto todavía nos ofende. Es decir, este se refiere al compañero que está con ella, fue atraído por este corazón, ¿ya?, y se enamoró de mí. Porque agrega: amor que a nullo amato amar perdona. O sea, amor que a nadie amado perdona amar. Esta es otra máxima del Deutsches Stil Novo, que, bueno, es bastante discutible, pero según la cual el amor no tolera, o sea, no perdona que no se corresponda a quien es amado. En otras palabras, si me aman, yo tengo que amar. Y esta es la excusa que encuentra justamente Francesca para decir por qué se enamoró de su cuñado. Luego, amor nos condujo a una muerte. Caín espera a quien nos apagó la vida. Amor conduce hoy a una muerte. A este punto quiero solamente señalar, porque no voy a leer la poesía completa por obvias razones, no tengo tiempo. Ustedes pueden hacerlo por su cuenta. Y además ya tengo conversado con Red Cultural de que cuando hayamos terminado estas 4 clases voy a dictar un curso específico sobre el infierno, otro sobre el purgatorio y otro sobre el paraíso, donde vamos sí a analizar los textos con más calma, ¿ya? Pero en cuanto a esto, a este episodio, muchos dicen que es Francesca la que habla. No, según los actuales comentaristas también Paolo habla, ¿ya? Algunas de las frases que aparecen en este aparente monólogo son en realidad un monólogo compartido por los dos personajes. Aquí se inventó toda una historia, ¿ya?, para justificar el adulterio, que a Francesca la habrían engañado, que ella se iba a casar con Paolo y que en cambio cuando llegó el momento del matrimonio apareció el hermano de ella, Gianciotto, que ya el nombre dice bastante, porque Gianciotto quiere decir el cojo, ¿ya? Y por lo tanto un hombre contrahecho, y además le cuelgan que era un hombre muy violento, bueno, típico también de los personajes, de los condottieros, de los jefes de armas de ese tiempo, y que por lo tanto estaría justificando de alguna forma el adulterio. También explica, cuando Dante se lo pregunta, que descubrió que estaba enamorada de su cuñado cuando estaba leyendo un libro acerca de los amores de Lancelot del Lago con la reina Ginebra, y que no pudieron resistir la tentación y se besaron. Los sorprendió el marido, que es el que está ahí atrás con un puñal, y los asesinó. Lo más probable es que esto no haya sido exactamente así, ¿ya? Todo es imaginación de los comentaristas. Lo que dice nada más Francesca, que se enamoró de su cuñado
y que, bueno, consumaron el adulterio. Porque de hecho el último verso dice che Galeotto fu il libro che lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. O sea, Galeotto fue el libro, porque Galeotto, acuérdense ustedes que era el escudero de justamente el Lancelot del Lago, que servía de medianero entre la reina Ginebra y su jefe. Entonces, aquí el libro fue el Galeotto, porque por leer obras de amor se enamoraron los dos, y ese día no leímos más, ¿ya? Que se puede interpretar de muchas maneras. Se puede interpretar que el marido los sorprendió, los mató a los dos por estarse besando, como puede que hayan consumado con sexo su relación y ya no necesitaban leer el libro. Dante a un cierto momento siente que mientras Francesca habla, Paolo llora de una manera desconsolada y él cae como cuerpo muerto cae. Cuando vuelve en sí, ya Virgilio lo hace entrar al siguiente círculo, que es el de los golosos. Aquí están bajo una lluvia sucia y en el medio del barro, como para recordarles que no les gustó tanto comer y beber bien. Bueno, ahora coman barro y disfruten de esta lluvia asquerosa, ¿ya? Naturalmente aquí hay un custode también, así como estaba Minos en el anterior. Aquí se trata nada menos que del cancerbero, al cual neutraliza Virgilio con un poco de tierra. Cuando van pasando entre medio de estos golosos que están ahí bajo la lluvia, uno se incorpora, Chasco, y le dice que él es florentino y que justamente se encuentra ahí por la pena de la gula. Dante le hace algunas preguntas referentes a Firenze. Él le anuncia que va a haber graves problemas en Firenze. Algunos han querido pensar que aquí hay un anuncio de la profecía, una profecía del exilio. No, eso no es cierto, porque él se refiere a hechos que ocurrieron mucho antes de la condena de Dante. Luego, al siguiente círculo, se encuentran con Pluto, que no tiene nada que ver con el perro del ratón Mickey, por si acaso. Es en cambio, el dios de las riquezas, ¿ya? Ese que grita papé Satán Aleppe, que no tenemos idea de lo que significa, y por el cual también podemos hacer muchas divagaciones. Los avaros y los pródigos mueven enormes pesos. Doré quiso presentarlos como enormes bolsas llenas de dinero, porque en efecto ustedes ven cómo las monedas están cayendo por ahí por una ranura que tiene una de las bolsas, y están obligados a llevarla hasta lo alto de una colina, y cuando llegan arriba las bolsas vuelven a caer, los pesos. O sea, es el mito de Sísifo, claramente. Pero fuera de eso, hay muchas otras referencias de tipo mitológico, ¿eh? Yo me las estoy saltando porque no nos podemos detener en cada caso. Pero lo interesante es que aquí están los pródigos también. O sea, no solamente los avaros que tesaurizaron el dinero, sino que aquellos que no le dieron ninguna importancia al dinero, que son los pródigos, que ellos van empujando pesos pero en sentido contrario. Y cuando se encuentran se gritan, ¿per qué tieni? ¿Per qué burli? ¿Ah? ¿Por qué tienes? ¿Por qué te burlas? ¿Por qué no tomas en cuenta el dinero? Y llegarán hasta un pantano, que es el pantano Estigio, donde le explica Virgilio a Dante que ahí hay una serie de pecadores que están metidos en este barro, en este fango, que son los iracundos, son aquellos que venció la ira. Y también escucha Dante desde debajo del agua gente que se queja y dicen que fueron asidiosos, o sea, perezosos. Con esto ya tendríamos prácticamente casi todos los pecados capitales. Nos estaría faltando solamente la envidia y la soberbia. Pero justamente aquí es donde se va a producir el cambio al que yo les hacía referencia. Dante y Virgilio ven que se enciende una lucecita arriba de una torre, del otro lado de la laguna hay otra lucecita que se enciende, y aparece un barquero, que es Flegias, que los lleva
de un lado de la laguna al otro, hasta donde está la ciudad de Ditis. Al ir atravesando, se aparece un personaje que después sabemos que se llama Filippo Argenti, que Dante conoció y que perteneció a la familia que fue la culpable de que a él le retuvieran los bienes después de la condena, y que fue prácticamente esa familia la que liquidó todo lo poco que él tenía. Por lo tanto, muchos han dicho que Dante lo castiga poniéndonos ahí en la laguna, y que sería también otra demostración de que Dante, después del séptimo canto, empieza a introducir cosas nuevas que tienen que ver con el exilio y que tienen que ver con incluso su espíritu de venganza, o por lo menos de revancha. Aquí, bueno, mientras Flejas va remando, Dante es amenazado por Filippo Argenti, que trata de dar vuelta a la barca, pero Virgilio lo aleja. Via Costa con gli altri cani. Ándate para allá con los otros perros. Y finalmente van a llegar hasta la ribera de la Città di Dite, que se ven ahí justamente las murallas y el fuego que arde dentro constantemente, porque ahí están los herejes y se supone que estamos ingresando al bajo infierno. Tres furias infernales, las feroces erinas, se aparecen en lo alto, ¿ya? Y amenazan a Dante con que van a llamar a Medusa para que al verlo lo transforme en piedra. Virgilio le dice a Dante que se cubra, que tenga cuidado, porque si Medusa lo ve, nunca más va a poder volver a la tierra, ni va a poder seguir el viaje tampoco. Y Dante agrega: lector, mira lo que se esconde bajo el velamen de estos versos extraños. Ha habido montones de interpretaciones. Yo esto no lo soslayo nada más para dejar en evidencia cómo Dante está constantemente entregando mensajes complementarios al relato que estamos viendo. ¿Por qué no está preocupado Virgilio? Porque le cerraron las puertas en las narices a los dos, pero él sabe que va a llegar una ayuda, seguramente una ayuda celeste, y en efecto aparece un meso celeste, o sea, un mensajero celeste que abre la puerta y le grita a las sombras que están ahí impidiéndole entrar, y a los diablos que están en la parte superior de las murallas. Esta es la típica ciudad amurallada del medioevo. Les grita que no sirve de nada oponerse al destino, y que ya ha sido a che giova cozzare nelle fate o nelle fata, ¿no? Le dice, o sea, ¿de qué sirve oponerse al destino divino que ya está preestablecido? Entre paréntesis, como una anécdota, se acaba de publicar un libro que al final se imprimió en Grecia, pero está escrito en italiano, que reúne 100 versos de la Divina Comedia interpretados por 100 dantólogos escogidos en todo el mundo. Y me escogieron a mí también. Entonces, cuando me entregaron el listado de los versos que ya todavía estaban disponibles, yo escogí justamente ese, y ahí en carilla y media, 2 carillas, explico exactamente el sentido de todo esto. El libro, bueno, todavía no ha llegado a Chile, pero seguramente voy a tener a mi disposición la página de PDF, que la puedo compartir con ustedes. Naturalmente está en italiano. Dentro de la ciudad descubren que es un cementerio gigantesco, donde hay una serie de tumbas llenas de fuego. Ahí están los herejes, cada uno con su grupo. Y están también los epicureos o epicúreos, si los que siguieron a Epicuro, que son culpables de pensar que el alma muere con el cuerpo, ¿ya? Que por lo demás no es exclusivo de los epicureístas, porque ustedes saben perfectamente que la gran diferencia que había entre los saduceos y los fariseos es que los saduceos no creían en la inmortalidad del alma. Pero Dante tiene el presentimiento que ahí se va a encontrar con un gran seguidor de Epicuro, que es Farinata Alberti, un jefe gibelino, que efectivamente lo llama
y conversa con él. Este es otro episodio que yo tenía acá ya fichado, pero que naturalmente no voy a poder leer porque el tiempo sigue corriendo, pero está en el canto 10 y ustedes lo pueden ir a buscar después con calma o esperar a que lo analicemos cuando haga el curso sobre el infierno. Pero justamente Farinata le echa en cara, primero le pregunta quiénes fueron tus mayores. Dice acá, yo que estaba ansioso de obedecer, no se los encubrí, sino que se los abrí totalmente. Por lo que él levantó las pestañas un poco hacia arriba, después dijo, fieramente ellos fueron adversos a mí, a mis antecesores y a mi parte, de modo que por 2 veces los dispersé. ¿Qué quiere decir con esto Farinata? Que Dante dice que él pertenece a los güelfos. Farinata era jefe gibelino. Entonces dice, en 2 oportunidades vencimos a los güelfos y los expulsamos de la ciudad. ¿Ya? Entonces Dante, que no acepta esta impertinencia de parte de este jefe gibelino, a pesar de ser un gran patriota, le dice, si ellos fueron echados, ellos volvieron de cada parte, le respondí, la una y la otra vez, pero los vuestros no aprendieron ese arte. O sea, el arte de volver a la patria. Pero después de que de dentro de esta sepulcro va a aparecer otro personaje que es el padre Guido Cavalcanti, va a seguir la conversación entre Dante y Farinata y él le va a decir, si ellos ese arte no lo han aprendido, me tormenta más que este lecho. O sea, me atormenta mucho más el saber que los gibelinos no pudieron volver más, ¿no? Pero 50 veces la cara de la señora que aquí rige, tú sabrás cuánto ese arte pesa. O sea, ¿qué está diciendo? Se quell'arte non l'hanno appresa, ciò mi tormenta più di questo letto. Ma 50 volte non si era accesa la faccia della donna che qui regge, que tú saprai cuánto quell'arte pesa. O sea, no van a pasar 50 meses que tú también vas a saber lo que significa no poder volver a la patria. Y esa es una fecha exacta, 1304, que corresponde a los 50 meses, ¿ya? Cuando es el último intento por parte de los güelfos blancos de volver a la ciudad de Firenze y no conseguirle una batalla que ha sido llamada la batalla de la Lastra. Después de este episodio, Dante y Virgilio llegan hasta un enorme abismo del que sale un hedor espantoso y se detienen ahí un poco para acostumbrarse al mal olor y al mismo tiempo aprovecha Virgilio para explicar cómo está dividido el infierno. Y ya abandona entonces la estructura de los 7 pecados capitales y pasa a la estructura aristotélica. ¿En qué consiste? Que hay un sector que es el primero, que es el de los incontinentes. Después hay un segundo sector que es el de los violentos y finalmente el de los fraudulentos. Y esto corresponde a la interpretación de las 3 fieras que le impidieron llegar a la colina. Pero originalmente Dante pensaba más bien en 3 pecados capitales que son los que arruinaban a Firenze. ¿Ya? Y dejo hasta aquí el tema porque he escrito un artículo larguísimo al respecto que no lo puedo resumir ahora. Simplemente Dante cambia la estructura y dice que están estos 3 sectores. El de los incontinentes ya lo atravesaron. Ahora quedan los otros 2. Y de hecho, aquí tienen otra imagen del infierno, del alto infierno, donde en el sector amarillo están todos los que serían los incontinentes. Después viene este sector azul, donde está la Estigia o la Estige con las murallas de la Città di Dite. Al otro lado de las murallas está entonces están los sepulcros de los herejes, y luego vienen 3 círculos que son los de los violentos, 3 cornisas que son los violentos, 3 gironi, como los llama Dante. O sea, como 3 giros, como 3 círculos gigantescos. Ahí están los violentos, de todo tipo. Se empieza por los violentos contra el prójimo. Entonces, los violentos contra el prójimo, primero el Minotauro. El Minotauro es el custodio de todo este grupo de los violentos. Después, entonces, viene el sector de
de los violentos contra el prójimo, que es el río Flegetonte. El río Flegetonte es un río de sangre hirviendo. Ahora, Dante va a aprovechar también para, un poco más adelante, lo adelanto yo de todas maneras, en el canto 14 va a explicar que todos los ríos infernales tienen su origen en una sola fuente, que es una estatua gigantesca que está en la isla de Creta dentro de una caverna, que es la misma estatua que soñó Nabucodonosor y que después le interpretó Daniel como una serie de reinos que se iban a suceder: cabeza de oro, pecho de plata, después brazos de bronce, piernas de fierro y al final el pie de barro, ¿no es cierto? O de Creta, como ustedes prefieran, de Greda. De ahí, de las... solamente la cabeza, que es de oro, no tiene ninguna resquebrajadura. Todas las otras partes de la estatua tienen resquebrajaduras de las cuales salen lágrimas. Esas lágrimas son las que precipitan bajo tierra y dan origen a los ríos, que son primero el Aqueronte, después la Estigia, después el Flegetonte y finalmente el Cochito, que es el lago final donde es un lago helado donde están los traidores. ¿Quiénes vigilan a los violentos contra el prójimo? Los centauros, ¿ya? Y que representan entonces razón y bestia al mismo tiempo, como el signo de Sagitario. Y aquí están, por lo tanto, ¿quiénes son los violentos contra el prójimo? Los asesinos y los tiranos, ¿ya? No les gustó derramar sangre, ahora tienen que estar metidos en la sangre hirviendo. Y justamente van a pasar sobre el lomo de uno de estos centauros, porque de otra manera no podrían atravesar el río. Al otro lado se encuentran con una selva espantosa, un bosque que no tiene árboles con hojas verdes, sino solamente ramos secos, y en los cuales están las arpías, que son las que también destrozan las ramas de estos, o sea, las arpías son pájaros rapaces con rostro de mujer, que son los que agreden los árboles y al parecer están ahí cumpliendo una doble función. Están sirviendo como de vigilantes y por otro lado son los que castigan a los árboles. ¿Por qué? Porque le dice Virgilio que corte una ramita y va a ver qué es lo que pasa. Corta la ramita y justamente el árbol se queja y sale sangre de la rama. Y le dice que él no es un árbol, que es un hombre transformado en un árbol. Es un suicida. Los suicidas rechazaron su propio cuerpo al matarse. Ahora están condenados a ser árboles. Y así van a permanecer hasta el día del juicio universal. Ahí van a retomar su cuerpo, pero el cuerpo va a quedar colgado del árbol, ¿ya? Y Dante habla con Pierre de la Viña, que está escrito arriba, poeta, gran poeta de la escuela siciliana, que fue el secretario personal de Federico II, que fue, los cortesanos envidiosos lo acusaron de haber traicionado al rey y por lo tanto él en su desesperación, al emperador, perdón, el emperador Federico II, y en su desesperación él se suicidó, ¿ya? Y por eso está ahí junto a los suicidas. Y los otros que están ahí son los violentos ya no contra sí mismos, sino que contra los propios bienes. Son los despilfarradores, o sea, liscialaquatori, aquellos que botaron sus bienes. La diferencia, por mucho tiempo tuve que buscar esta equivalencia. ¿Cuál es la diferencia con los pródigos? El pródigo no le dio mayor importancia al dinero ni a las riquezas. Estos, los despilfarradores, sí le dieron importancia porque las despilfarraron completamente. Ahora corren desnudos entre medio del bosque, incluso rompiendo árboles, con lo cual hacen sufrir a los suicidas, y son perseguidos por perras rabiosas. Ustedes ven como esas sombras que están ahí atrás con unos ojos encendidos, ¿no es cierto? Y cada vez que logran apresar a uno, lo destrozan completamente y ahí tendrá que esperar el
el cadáver de la sombra para rehacerse y para ser perseguido de nuevo, como en una casa infernal, típica también de ciertas poesías medievales. Luego, la tercera cornisa es una enorme playa sobre la cual cae una lluvia de fuego eterna. Ahí están los violentos contra Dios, que son los blasfemadores, contra la naturaleza, que son los sodomitas, y contra el arte, que son los usureros. ¿Por qué contra el arte? Porque no produjeron nada, se dedicaron nada más que a especular. Y Dante pregunta, bueno, pero ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué es más grave ser usurero que ser sodomita o que ser blasfemador? Bueno, porque el que ofende a Dios y basta, pero el que ofende a la naturaleza, como la naturaleza es hija de Dios, está ofendiendo a la hija y al padre. Y el usurero, al ofender al arte por no crear nada, el arte es arte en sentido medieval, es decir, hacer bien algo, ¿no? El antiguo techné del griego, ellos son como nietos de Dios, porque el arte es nieta de Dios desde el momento que es hija de la naturaleza. Aquí, en esta lluvia, Dante caminando por un costado de la playa, por donde no cae la lluvia de fuego, reconoce nada menos que a su antiguo maestro Brunetto Latini. Siete voi qui, Ser Brunetto. Estáis aquí vos, Ser Brunetto. No sabemos exactamente la historia de Brunetto Latini como sodomita, porque al final de cuentas el único testimonio que queda es el de Dante. Han tratado de buscarle muchas explicaciones, pero lo más importante de este episodio es que Brunetto Latini exalta a Dante diciendo que cuando fue su discípulo se dio cuenta que era una persona destinada a grandes cosas, a grandes proyectos, y por otro lado, que también si sigue a su estrella va a llegar a un buen puerto. Pero que tenga mucho cuidado, porque en Firenze, en esa ciudad que es una mala ciudad, hay gente que está complotando, que se van a poner en contra de él, que va a haber facciones, que cada una va a tratar de tenerlo para al lado de él, y al final no lo van a conseguir. Es una profecía así, muy, muy en el aire, como la fue también la de Farinata, y Virgilio lo va a tranquilizar y le va a decir, más adelante hay una mujer que te va a explicar todo. Esa mujer es Beatrice, pero en realidad no va a ser Beatrice la que le va a explicarle el exilio a Dante, va a ser su tatarabuelo Cachagüida en el cielo de Marte, en el paraíso. Otra prueba de que Dante probablemente cambió las reglas del juego. Lo que iba a terminar en Beatrice terminó después en Cachagüida. Al llegar al final de este sector de los violentos, se llega a un abismo gigantesco que es imposible pasar, y por lo tanto van a requerir de alguna ayuda. Dante se saca una cuerda que llevaba en torno a la cintura, otra interpretación que hay que hacer. Virgilio tira la cuerda al abismo y sube un monstruo, que es el que ven ustedes acá, que es un ser como una serpiente gigantesca, con una cola de escorpión, con algo que parecen alas, pero no son alas. Realmente el dibujo de Doré no representa al personaje verdadero, y con cara de hombre honesto. Van a montar sobre él, y sobre él van a bajar a el octavo círculo, que es el de Malevolge, o sea, el de los fraudulentos. Se puede decir que a este punto nosotros estamos dejando un sector que podría haber equivalido a la envidia. Esa es la interpretación mía, porque es la envidia la que genera, por otro lado, todo el tipo de violencia. Y estamos entrando en el último sector, que sería el de la soberbia, es decir, del peor de los pecados, porque lo dice también Gregorio Magno, que el origen de todos los pecados está en la soberbia, ¿ya? Y por lo tanto, en este caso, se refleja en la fraudulencia. Y la fraudulencia puede ser de dos tipos. Puede ser fraudulencia contra quien
no se fía y por lo tanto yo simplemente lo estoy engañando, estoy siendo fraudulento con él, pero también puedo ser fraudulento contra quien se fía de mí. Y entonces eso es mucho más grave, porque eso es traición. Y por lo tanto, el octavo círculo va a ser el de los fraudulentos y el noveno, el de los traidores. Ahí tienen el dibujo de Botticelli, porque lo interesante es que me encontré esta imagen que en rojo circunscribe lo que es Malevolge, para que ustedes se den cuenta cuánto espacio ocupa dentro del infierno completo. Y ahí parte de lo que se alcanza a ver y se alcanza a entender de lo que es este Malevolge, porque Volja significa saco, canasta, ¿ya? Por lo tanto, son como bolsas llenas de pecadores, llenas de pecado y de pecadores, ¿ya? En la primera están los que explotaron mujeres, ¿ya? Que son de dos tipos. Los que explotaron mujeres para beneficio propio, que son los seductores, y los que explotaron mujeres para beneficio de otros, que en este caso son los rufianes, ¿ya? Dan vueltas por la Volga, unos en sentido horario, los otros en sentido antihorario, con demonios que les dan de latigazos, ¿ya? Después alcanzan a ver ustedes acá otro grupo que están en una masa negra. Esa masa negra es una alcantarilla gigantesca, ¿ya? Ese es estiércol humano dentro del cual se encuentran los aduladores. Ahí tienen ustedes cómo los diablos les están dando de latigazos a los explotadores de mujeres. Y un dato interesante. Dante dice que se van moviendo en un sentido y en el otro, igual como en Roma, para atravesar el puente de Sant'Angelo, la gente va en el jubileo, que hay unos que van de ida y otros vienen de vuelta, que sería la prueba de que Dante estuvo en el jubileo en Roma en 1300. Sobre eso también he escrito varios artículos que están en internet, pero están escritos en italiano. En todo caso, si les interesa más adelante, yo les puedo empezar a mandar a ustedes cosas publicadas por mí que son consultables en internet. Ahí están los aduladores, a los cuales ya les referí yo, que están en esta especie de alcantarilla humana. ¿No les gustó tanto decirle cosas bonitas al resto? Bueno, ahora sufran aquí, porque aquí no pueden hablar de cosas bonitas, pueden hablar solamente de cosas desagradables. Y porque en el fondo todo lo bueno que decían para afuera no era más que la expresión de todo lo malo que tenían adentro. Y efectivamente ahí hay un personaje mitológico que es Taide, que dio origen a una tragedia de esta mujer que engañó a su amante justamente adulándolo. Los simoníacos están en la tercera bolla. Los simoníacos son aquellos que, digamos, comerciaron con las cosas sagradas y están dentro de estos agujeros con los pies hacia afuera, y en los pies hay unas llamas que aquí no se ven. Dante se acerca y escucha una voz que le dice: ¿ya llegaste, Bonifacio? Pensando que es Bonifacio VIII, el Papa, que en ese momento es Papa cuando Dante hace el viaje. No, le dice que no es él. Virgilio le dice: dile que no eres, no eres el que él cree. Y este es un papa, que es el Papa Nicolás III, Papa Orsini, con el cual también tendrá una conversación de tipo político, que termina en una invectiva en contra de Constantino, culpable de haber regalado el territorio al papado, que es de lo que conversamos el otro día. Luego están los adivinos y los magos. Para esa bolla no hizo ningún dibujo Doré. Yo me concentré en los dibujos de Doré. En un curso sobre la Divina Comedia voy a tratar de encontrar también alguna imagen que representa a estos magos y adivinos que tienen la cabeza dada vuelta hacia atrás y lloran, por lo tanto las lágrimas caen por la espalda y por el trasero, ¿ya? Eso es porque quisieron ver demasiado lejos y ahora en el futuro, y ahora están obligados a mirar hacia atrás, hacia el pasado. Al llegar a la siguiente bolla se encuentra con los baratieri. Los baratieri son
aquellos que hicieron barato, ¿ya? O sea, trueque de una cosa por otra. Diríamos prevaricadores. Esta es una falta, un delito también típico de la Edad Media, es decir, servirse de un cargo público para beneficio propio. Eso es. Y por lo tanto, Dante le dedica 2 cantos al tema con un gran sentido de la ironía, porque a él lo condenaron por baratiere, pero sin ningún tipo de prueba. Y aquí estos diablos van a tratar de agredir a Dante, pero Virgilio se va a oponer, dice, quiero hablar con alguno de ustedes para explicar qué es lo que está pasando acá. Que vaya Malacoda es un diablo que por lo visto tiene mayor facilidad de palabra, que les dice que sí, que pueden pasar, porque vienen, Virgilio le dice, ¿tú crees que habríamos llegado hasta aquí si no viniéramos amparados por la divinidad? Entonces, sí, bueno, efectivamente. Queremos pasar para el siguiente Volja. Sí, pero por aquí no se puede, porque resulta que hubo un terremoto hace 1266 años, que es el terremoto al que yo les decía el otro día, ¿no? La muerte del Cristo, según San Mateo, y que por lo tanto en ese momento se derrumbó el puente y no se puede pasar por aquí, pero se puede pasar más allá, así que unos diablos, 10 diablos los van a acompañar a ustedes para que vayan. Naturalmente Dante no quiere ir porque dice que eso es muy peligroso, no le cree nada a Malacoda, pero Virgilio se confía de que es así y van. Mientras tanto se produce un episodio que desgraciadamente no puedo contar acá, pero que un baratiere trata de escaparse y al final se les escapa a los diablos, se tira ahí en el asfalto hirviendo, donde están metidos, ¿eh? No les gustó a ellos moverse por un mundo siniestro así, por aguas poco claras. Bueno, ahora están obligados a estar en el alquitrán. Alquitrán que a Dante le recuerda, el alquitrán que hierve siempre en la dársena de Venecia, donde se reparan las naves. Y entonces se les escapa este condenado, por lo tanto el diablo al que se le escapó trata de atraparlo, no puede, y otro se pone a pelear con él y caen ambos en el alquitrán y los otros diablos los van a socorrer, entonces aprovecha Dante y Virgilio para salir arrancando. Y gracias a eso es que se salvan, porque llegan hasta un punto en el cual hay un puente derrumbado, pero se puede bajar entre las piedras. Dante es tomado por, por Virgilio como si fuera un niño de pecho y se precipita hacia la siguiente bolla, que es la de las hipócritas. Los hipócritas están vestidos con unas capas doradas, pero que en realidad no son de oro, sino que son de plomo, pesadísima, por el cual se mueven con gran lentitud, ¿ya? Y ahí Dante va a encontrar a 2 personajes que estuvieron en Firenze, trataron de imponer la paz y no lo consiguieron. De esa falsa paz de Catalano y su compañero, el fray Catalano, es por eso Dante los pone entre los hipócritas. Y además ahí está Caifás y está Anna o Anás, el suegro, que ahora están crucificados en el suelo y los hipócritas les pasan caminando por encima. Pero cuando Virgilio dice que quiere llegar al puente para atravesar, le dice Catalano que no se puede porque el puente se derrumbó. Y entonces Virgilio se da cuenta de que Malacoda lo engañó. Ustedes muchas veces deben haber oído que uno miente cuando dice una mentira, pero también miente cuando oculta la verdad. Y eso es lo que hizo Malacoda. No dijo toda la verdad, ¿ya? Y por lo tanto, Virgilio dice, mal creí yo en el que esto me dijo. Y Catalano, irónicamente, le dice, io sentí ya dir a Bologna del diablo vizia sai, que lui è bugiardo e padre di menzogna. Yo ya oí decir en Bolonia, donde estaba el Ateneo donde estudió Dante,
que el diablo tiene muchos vicios, entre los cuales que es un mentiroso y padre de la mentira, ¿ya? Con lo cual Virgilio queda totalmente apesadumbrado. ¿Y qué es lo que quiere decir esta alegoría? Que la razón no siempre puede fiarse de los elementos que le entregan. No siempre puede creer en todo lo que le dicen, porque la razón llega hasta un cierto punto y ahí se bloquea, ¿no? Luego vienen los ladrones. Pasan no hay puente, pero pueden pasar entre medio de los escombros que quedaron y llegan hasta los ladrones, que están rodeados por serpientes. Las serpientes los muerden y ellos de la figura humana se transforman en serpientes, mientras tanto que las serpientes toman forma humana. Todo esto está tomado en gran medida de las metamorfosis de Ovidio, ¿eh? Incluso Dante describe con todos sus detalles en el canto 25 cómo un personaje llamado Añoló se metamorfosea y se transforma de hombre en serpiente. Luego se llega al espacio de los consejeros de fraude, que es un episodio bellísimo, donde Ulises relata su último viaje, ¿ya? Él, en el medioevo no se conocía la Odisea, recién se conoció en el Renacimiento. Se pensaba que Ulises no había vuelto a Ítaca, entonces que Dante inventa que él quiere seguir navegando después que la maga Circe los deja libre, y quiere atravesar las columnas de Hércules y quiere llegar hasta el mundo sin gente. O sea, a llegar hasta ese sector que es desconocido, porque está cerrado a los seres humanos. Ahí es donde Hércules puso las columnas que dicen non plus ultra, no más allá de esto, ¿ya? No más allá de este límite. Pero él le dice a su tripulación: oh hermanos, que por 100.000 peligros habéis llegado al occidente, a esta tan pequeña vigilia de nuestros sentidos, que es el remanente, no queréis negar la experiencia siguiendo al sol del mundo sin gente. O sea, por favor, ya que llegamos hasta aquí, no nos quedemos acá. Vamos más allá de este límite, ¿no? Considerad vuestra simiente. No fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para seguir virtud y conocimiento. Este famoso verso es el que ha hecho escribir a los historiadores de la literatura que Dante es un prerrenacentista, porque está justamente anunciando la sed de conocimiento del hombre, que por lo demás ya Dante lo coloca en el Convivio. Cuando empieza a escribir el Convivio, que iba a ser su gran tratado filosófico y nunca lo terminó, recuerda que Aristóteles dice que el hombre por tendencia, por naturaleza, busca el conocimiento. Y esto es lo que quiere hacer Ulises, y atraviesa justamente las columnas y navega por 5 meses por el hemisferio del agua, hasta que llega hasta una montaña gigantesca, que después vamos a saber que es el Purgatorio, pero cuando trata de acercarse, un viento sale de la montaña y da vuelta la nave, que naufraga, ¿no? Por lo tanto, no pudo llegar. ¿Por qué? Porque no tiene la gracia. Estos fraudulentos, consejeros de fraude, están metidos dentro de unas llamas gigantescas, ¿eh? Y ellos los ven desde lo alto, y por eso es que se ve allá abajo un fuego ardiendo. Luego pasamos a la bolla número 9, todavía falta, donde están los sembradores de discordias, entre los cuales se incluye Mahoma, porque no se le considera un profeta musulmán, sino que el generador de una secta. Hay un diablo que va destrozando los cuerpos de los condenados, y naturalmente cada uno sufre según según el pecado que cometió, en el que sembró discordia, ¿ya? Ahí tiene una piel de medicina, por ejemplo, que tiene destrozado el rostro y el pecho. Bertrán del Borneo, esta figura es famosa, tiene la cabeza en la mano porque él separó al rey de su hijo, sembró la discordia entre los dos, y fue lo mismo que separar al cuerpo de la cabeza. Y también lo mismo pasa con estos otros personajes que representan
a los que empezaron las grandes diferencias políticas en Firenze, en particular Mosca dei Lamberti. Finalmente, al salir de esta bolsa llegan a la última, que es la de los falsarios, que es un hospital gigantesco, un hospital de enfermedades asquerosas, es decir, la sarna, la hidropesía, la rabia, la fiebre permanente que no se cura con nada. Ahí tienen a dos personajes, Capocchio y Giannischi, que se agreden. Están los alquimistas, están los que engañaron con la palabra o con la persona. En los que engañaron con la palabra, o sea, los mentirosos, está naturalmente la esposa de Putifar, que acusó a José. Y Mirra, este personaje mitológico, que se disfrazó para parecer otra mujer para poder yacer y tener sexo con su padre. ¿Por qué les he puesto de nuevo esta imagen? Porque ya llegamos al final. Terminado Malevolge, hay un pozo donde están los gigantes y después viene el pozo del Cochito. Ahí en el pozo de los gigantes, Nembrot hace sonar su trompeta y dice unas palabras ininteligibles, Rafael Maíz Amej Sabialmi, que no tiene significado. Al parecer quiere representar la confusión de las lenguas de Babel, porque él fue el que mandó a hacer la famosa torre. Y en este pozo los gigantes están encadenados todos aquellos que se rebelaron a Zeus, con excepción de uno que no participó, que es Anteo, y es Anteo precisamente el que traspasa a los dos poetas hasta el fondo del pozo, con el cual pueden entrar al lago helado de Cochito. Van a descubrir que este lago helado es porque el agua se congela por las alas que mueve Lucifer, que está en el medio del pozo, Lucífero, que genera con 3 pares de alas una especie de tormenta de refrigeración que hace que se encuentren igual que ranas metidas hasta la nariz estas figuras que son los traidores. Y los traidores son de 4 tipos. Los traidores contra la familia, los traidores contra la parte política, los traidores contra los comensales y los traidores contra los benefactores. Entonces, Dante aquí se va a encontrar con un traidor al cual le tiene mucha tirre, que es Boca del Iavati, por culpa del cual se perdió la batalla de Montaperti, ¿ya? En un episodio de una gran violencia. Luego encuentra a 2 figuras extrañas. Un hombre que le está royendo el cráneo a otro. Y él explica que es el conde Ugolino, que murió de hambre en una torre por culpa del arzobispo Ruggeri, que es al que le está consumiendo constantemente el cerebro y la nuca, porque fue encerrado ahí junto con 2 hijos y 2 nietos y los dejaron morir de hambre. La descripción de todo ese episodio es terrible, realmente vale la pena leerla con calma y leerla con calma en italiano. Ahora, yo no lo voy a poder hacer porque realmente me quedan apenas 10 minutos de conexión, pero les recomiendo la lectura de este episodio, que al final, cuando comprenden que no les van a dar más comida, ¿ya? Uno de los hijos le dice que por favor coma de sus pobres carnes. Tú nos diste la vida, tú nos la quitas, ¿ya? Tú, Padre, menos dolor nos daría si tú comes de nosotros. Tú nos vestiste de estas míseras carnes y tú las despojas. Me calmé entonces para no hacerlos más tristes. Ese día y otro estuvimos todos mudos. Ay, dura tierra, ¿por qué no te abriste? Después que al 4.º día hubimos venido, Gaddo, o sea, uno de los personajes, se me arrojó extendido a los pies y dijo: Padre mío, ¿por qué no me ayudas? O sea, quería que lo matara. Allí murió, y como tú me ves, yo vi caer a los 3, uno a uno, entre el 5.º día y el 6.º, por lo que yo me di ya ciego a ir de a tientas sobre cada uno. Ahí la agonía y
el llamado inútil de los 4 muertos. Y 2 días los llamé, después que ellos estuvieron muertos. Después, más que el dolor, pudo el ayuno. Dopo più che il dolore, poté il digiuno. Muchos han interpretado esta frase como que al final se comió los cuerpos de los parientes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que quiere decir Dante es que al final no lo mató el dolor, pero lo mató el hambre. Y Lucifer está ahí con una cabeza que tiene 3 rostros, ¿ya? De 3 colores distintos que probablemente representan a las 3 razas conocidas en ese tiempo. Está exactamente en el centro de la Tierra y, por lo tanto, al pasar por el lago, van a entrar por el costado de la cadera de este monstruoso ser y van a llegar hasta un espacio que les permite darse cuenta que han atravesado el centro de la Tierra y empiezan a subir por un corredor. Ese corredor les permite salir, entramos a ritornare nel chiaro mondo, salir al otro lado de la Tierra, donde está justamente la playa del Purgatorio, donde está la montaña del Purgatorio, e quindi uscimo a rivedere le stelle. Y así como salimos a volver a ver las estrellas. Con estrellas terminan las 3 cánticas. El Purgatorio va a terminar con puro y dispuesto a salir alle stelle, puro y dispuesto para salir a las estrellas. Y el último, en el paraíso, famosísimo, l'amore che muove il sole e le altre stelle. El amor que mueve el sol y las otras estrellas, que es Dios. Bueno, esta ha sido una caminata muy fatigosa, que nos ha dejado, yo creo, muy cansados. Tal como les dije, enorme cantidad de personajes, por lo menos 64 personajes que hablan en la cántica, ¿ya? Más todos los otros que se mencionan, más todos los episodios que habría que analizar. Por eso yo me comprometí solamente con 4, sabiendo que de todas maneras iba a estar muy estrecho. Prácticamente se me acabó el tiempo, pero no sé, yo le pregunto en este momento a Bárbara, Magdalena,